cuarto tejido que corresponde al ser humano. Recordemos que hemos estudiado los 4 tejidos básicos, incluyendo la clase de hoy día: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular. Hoy nos tocaría ver el tejido nervioso. Y como siempre hacemos, primero hablemos de unas características muy generales del tejido nervioso, empezando por el origen. Muchas veces han preguntado el origen embrionario de los tejidos, tanto del epitelial han preguntado su origen. Recordemos que el tejido epitelial tiene cualquier origen, puede ser del ectodermo, puede ser del mesodermo o incluso del endodermo. El tejido conjuntivo también ha sido motivo de pregunta de exámenes. El tejido conjuntivo no se olvide que deriva del mesodermo. El tejido muscular, clase pasada, también el tejido muscular deriva del mesodermo. En cambio, el tejido nervioso tiene una característica muy peculiar, porque deriva del ectodermo. Eso es importante que lo recuerdes, porque si usted recuerda las capas del embrión, ¿cuál es la capa más externa, la primera en formarse, la que está en contacto con su entorno que lo rodea? ¿Acaso no es el ectodermo? Y como que por ahí va las relaciones del tejido nervioso con el mundo exterior, ya que al derivarse del ectodermo tiene una función muy especial: captar estímulos del mundo que lo rodea. Y es una de las primeras funciones que tiene el tejido nervioso: captar estímulos del alrededor, de lo que se encuentra rodeando al ser viviente. Entonces no se olvide, característica, el origen embrionario, ectodermo, una pregunta muy conocida. En cuanto al metabolismo, también nos pregunta muchas veces, ¿cómo es el metabolismo de una neurona, o sea, de una célula del tejido nervioso? Y la respuesta es que tiene un elevado metabolismo. ¿Qué significa elevado metabolismo? Que es un tejido que trabaja bastante, que realiza bastante transformaciones dentro de su citoplasma. No se olvide, tiene un alto metabolismo, o sea, es un tejido trabajador. Sus células están en constante trabajo, bastante actividad celular. ¿Qué otro tejido, recuerda usted, tenía esta característica tan peculiar de tener alto metabolismo? El tejido epitelial, como vimos, no era muy alto su metabolismo. El tejido conjuntivo, moderado. Pero el tejido muscular y el tejido nervioso son los tejidos que tienen más alto metabolismo, eso no se olvide. ¿Cuáles son los tejidos que tienen más trabajo, más actividad? Es el tejido muscular y el tejido nervioso, por supuesto. Y razonamos. Si es un tejido que tiene bastante actividad, que dentro de su citoplasma hay constantes transformaciones, la respuesta es bien fácil, esta pregunta: ¿cómo será el consumo de glucosa y oxígeno? O sea, ¿es un tejido que requiere poca glucosa o bastante glucosa para sus actividades? La respuesta es que necesitan bastante glucosa. Este y el tejido muscular son los tejidos más, entre comillas, tragones, los que más glucosa y más oxígeno consumen. ¿Y por qué cree usted que estos tejidos consumen tanta glucosa y oxígeno? Porque con esta glucosa y oxígeno van a producir ATP. Y recuerde que el ATP es la molécula clave para hacer la mayoría de funciones metabólicas en una célula. Entonces no se olvide, ¿cuáles son los tejidos que más consumen glucosa y más consumen oxígeno? El tejido muscular y, por supuesto, el tejido nervioso. Pero usted dirá, tiene que haber alguna diferencia entre ellos, y eso que existe, por supuesto. Entre el tejido muscular y el tejido nervioso podemos decir que ambos son muy activos, bastante trabajan, pero hay una diferencia. El tejido muscular tiene sus reservas, como vimos en la clase anterior, de glucosa y su reserva incluso de oxígeno. Esa es una ventaja del tejido muscular. Los músculos, en pocas palabras, tienen su reserva de azúcares, de glucosa, y su reserva de oxígeno por si acaso llegara a fallar. Eso, en cambio, no lo encontramos en el tejido nervioso. El tejido nervioso, exactamente las neuronas, que son las células más representativas, ellas no tienen una forma de almacenar glucosa y peor oxígeno. Así que razonemos. Entre el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿cuál de los dos sufrirá más, va a padecer más, cuando por X motivos faltara la glucosa y el oxígeno en el cuerpo? Sin lugar a dudas, el tejido nervioso. Es el tejido que más sufre cuando hay falta de glucosa y falta de oxígeno. El muscular también sufre, por supuesto, pero recuerda que tiene sus reservas. Salvo que se acaben las reservas de glucosa y oxígeno, ahí recién también habría problemas. Eso no se olvide, por favor. El cerebro, que es el órgano más importante, formado por tejido nervioso, tiene bastante consumo de glucosa y bastante consumo de oxígeno y no le puede faltar. No se olvide, por favor, ese detalle. Ahora, no solamente hay neuronas. Usted cuando escucha tejido nervioso inmediatamente piensa en la neurona. Eso es correcto. Pero existen otros tipos de células que lo conforman.
Es por ese motivo que tenemos que mencionar acá que existen dos tipos de células, o sea, histológicamente hablando, encontramos dos tipos de células. Para ustedes la más conocida son las neuronas. ¿Quién no escuchó de las neuronas? Desde el colegio tenemos esa idea. Pero existe otro grupo de células increíblemente más numerosas que las neuronas, imagínate. Este grupo de células que están también formando parte del tejido nervioso son poco conocidas, pero es bueno que lo sepa desde ahora. Su nombre son las neuroglías, o más rápido, llámalo simplemente glías. Como ustedes saben, en los exámenes pueden preguntarte como neuroglías o simplemente glías. Bueno, es lo mismo al final. Las neuronas y las neuroglías en conjunto van a formar el tejido nervioso. No se olvide. ¿Cuáles son los dos tipos de células que predominan en el tejido nervioso? Hay dos. Las neuronas y las glías, o también llamadas neuroglías. Podrían preguntarte, ¿y cuál de las dos abundan? ¿Cuál hay más? Neuroglías. Por eso el esquema, para que recuerdes, lo he dibujado así. Más neuroglías y obviamente menos neuronas. Clarísimo, ¿no? Muy bien. Es más, algunos proponen lo siguiente. Algunos estudiosos de la histología del tejido nervioso proponen que por cada neurona que hay existen más o menos 10 neuroglías, para que tengas una relación de 1 a 10, ¿no? Es bastante la diferencia. Bueno, sobre la neurona hablaremos después, un detalle más grande, más partes, más estructuras. Por ahora solamente un esquema general de la neurona, ¿sí? Y de las neuroglías hay un montón de neuroglías, varios tipos de neuroglías, y lo hablaremos también en su debido momento, poco a poco. Por ahora quiero que tengas en cuenta, aprovechando el versus que existe acá, quiero que entiendas lo siguiente. Las neuronas tienen una pobre mitosis, eso también de repente lo he escuchado por ahí. ¿Cómo es la característica de las neuronas? Usted sabe que no se dividen, eso es correcto. Por eso lo pongo acá, no realizan mitosis. El tejido, mientras más especializado sea, mientras más se especialice en una tarea, bien difícil que se pueda dividir, que pueda hacer mitosis. En cambio, cuando es pobremente especializado, no se diferencia aún, es un tejido que seguramente hará muy buena mitosis. ¿Qué mejor ejemplo que el tejido epitelial? El tejido epitelial no es muy bueno en diferenciación. Sus células son muy parecidas, cumplen funciones no específicas. Pero las neuronas son en cambio células ultra específicas. Ya están prácticamente especializadas en tareas determinadas. Y eso es la característica. Mientras más se especializa el tejido, la neurona, menos su capacidad de división. Por eso lo puse acá, no realizan mitosis. Para un examen de admisión que usted posiblemente quiera dar, para un examen, tiene que tener esta idea bien clara. Las neuronas no se dividen para ese examen, porque si hablamos de la parte real o si hablamos de los últimos hallazgos, hay cierto tipo de neuronas que pueden dividirse, eso es algo innegable. En el cerebro hay una zona llamada el hipocampo, por ejemplo. Estas neuronas del hipocampo se ha encontrado que pueden dividirse. Incluso algunas que están ubicadas en las fosas, en la parte olfatoria. Pero eso obviamente en el examen no puedes ir con esa idea. Porque si usted va con esa idea, podría pensar que las neuronas sí se dividen. Y en el examen hay que ser bien claros. Para un examen que usted posiblemente dé, simplemente no se dividen, no realizan mitosis. Y explicamos en una clase anterior el por qué. Porque en el citoplasma de estas células normalmente encontraríamos una estructura que participa en la división celular. Esta estructura se conoce como el centrosoma. El centrosoma ayuda a la división celular, ayuda a formar el uso mitótico, como usted recordará en clases pasadas. Bueno, eso no hay acá. No hay centrosoma, por si acaso le quieren preguntar, ¿no? ¿Por qué motivo las neuronas no se dividen? La respuesta es muy fácil, porque carece de centrosoma, ¿no? Bueno, como para recordar. En cambio, las neuroglías sí pueden dividirse, ahí está la diferencia. Las neuroglías o simplemente glías sí se pueden dividir, sí pueden hacer la división celular y formar nuevas glías. Qué interesante. Y usted va razonando y dice, o sea que si las neuronas no se dividen, que es lo que estamos tratando de explicar, si no se dividen ellas, vamos a imaginar que nacemos con 1 millón de neuronas, es un ejemplo. Al morir usted, ya viejito, 99.9 años, ya viejito, ¿usted morirá con más o con menos neuronas? La respuesta es muy fácil, ¿no? Si no se dividen, la respuesta es que usted va a irse de este mundo con menos neuronas, porque a lo largo de su vida usted realiza actividades que destruyen sus neuronas. Una de las más conocidas es la intoxicación por alcohol, la intoxicación por drogas y otro tipo de sustancias tóxicas que pueden dañar su cerebro. Estas sustancias matan neuronas y no hay cómo recuperarlas, eso no se olvide. Excepto
en los niños, ya que los niños hasta los 4 o 5 años de edad todavía están generando neuronas. Qué interesante es esto, porque los pequeños, recuerde, al nacer los bebitos, todavía están sus neuronas en formación, increíble, ¿no? Los bebés que nacen todavía tienen capacidad de formar neuronas, pero a partir de los 4 o 5 años se pierde esa capacidad como la que tenemos hasta ahora los adultos. Interesante. Entonces no se olvide, por favor, neurona que pierdes, neurona que ya no la puedes recuperar porque no hay mitosis, no hay división celular. En cambio, las neuroglías, como explicado por aquí, sí se pueden dividir, pueden formar nuevas glías. ¿Por qué explico esto? ¿Por qué quiero que lo entiendas? Porque usted muchas veces va a escuchar lo siguiente: tal persona murió o presentó cáncer del cerebro. Así dice, le dio cáncer al cerebro, que es bien raro, por cierto, ¿no? Y usted dice, ah, caramba, qué pena. Pero sigue reflexionando y dice, pero el cáncer, recuerdo que es una enfermedad por división de células. Y dicen que murió o tiene cáncer del cerebro. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, que las neuronas se han dividido. Su razonamiento es correcto, pero lo que no han dicho es lo siguiente, que son las neuroglías que se están dividiendo. Como vuelvo a repetir, ellas pueden dividirse y son ellas las que podrían provocar cáncer del cerebro, otra estructura nerviosa. No se olvide, por favor. Es bien difícil que una neurona se divida, bien difícil, pero es más probable que se puedan dividir las neuroglías. Así que si escucha usted un cáncer del cerebelo, un cáncer del cerebro, cualquier parte de una estructura nerviosa, piensa en que se han dividido ¿quién? Las neuroglías de una manera descontrolada. Eso más o menos para que tengas una idea, ¿ya? No es que las neuronas del cerebro se hayan dividido, sino son exactamente un tipo especial de neuroglía que lo haremos posiblemente más adelante. Clarísimo, ¿no? Entonces, repasando acá, ¿qué características tenemos así en general del tejido nervioso? Bueno, que es un tejido que deriva del ectodermo. Y un adelanto, existe otra estructura que usted la puede apreciar en cualquier ser viviente, que también deriva del ectodermo, y es la parte tegumentaria. Hablamos de la parte epidérmica. ¿Se acuerda cuando hablamos una vez del epidermis? Bueno, el epidermis también deriva del ectodermo, como sabe usted. Y eso es muy importante que lo sepas, porque existe una relación muy fuerte entre el tejido protector del cuerpo, hablamos del epidermis, y el tejido nervioso. Hay enfermedades que se manifiestan en la epidermis, o sea, en la piel en forma general, y el tejido nervioso. Increíble, ¿no? Ya hablaremos más adelante sobre esos detalles, pero quiero que veas el origen. La epidermis, el tejido externo protector del cuerpo, y el tejido nervioso tienen el mismo origen, ectodermo. No se olvide esa relación. Epidermis, protectora del cuerpo, y tejido nervioso derivan del ectodermo. Sigamos. Su metabolismo, como comentamos que era, súper elevado, bastante trabajo, harto consumo de oxígeno y alto consumo de glucosa. Por ese motivo no puede faltar en tu dieta ni glucosa y oxígeno en tu respiración. Si usted, por X motivos, tiene problemas para conseguir la glucosa o para conseguir el oxígeno, ya sabes quién va a sufrir. ¿Quién va a sufrir? El tejido nervioso. ¿Quién va a sufrir? Las neuronas, sobre todo las del cerebro. No se olvide eso. Histológicamente, ¿cómo la dividimos? Dos grandes tipos de células, las neuronas y las neuroglías, o simplemente glías. ¿Cuál de las dos tiene la capacidad de poder dividirse? Se puede dividir, formar nuevas células, las neuroglías. En cambio, ¿quién no se puede dividir? Es muy raro esto, las neuronas. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que le falta? Comentamos una estructura en el centro que se llama el centrosoma. Súper sencillo, no olvide, por cada neurona hay aproximadamente 10 neuroglías. Bueno, en esta parte vamos a explicar con más detalle la estructura de la neurona, ¿sí? Es muy importante que sepa las partes de la neurona. Incluso en algunos exámenes que usted podría afrontar, le podrían decir, haga un esquema de la neurona y señale sus partes más importantes. Por ese motivo, hagamos un esquema muy general, básico, pero importante de la neurona. Lo primero que nos llama la atención de esta neurona es definitivamente su parte más voluminosa, que estaría por acá representada. Esta parte voluminosa se conoce con el nombre de soma. Y la palabra soma significa cuerpo. ¿Ya? Recuérdalo bien, soma, llamado también cuerpo de la neurona. Otros autores le llaman pericarión, así que lo voy a apuntar también así. El soma, cuerpo o simplemente pericarión. Soma, llámalo de manera general. Lo segundo, aparte del soma, que es voluminoso, ya se dio cuenta usted, me llama la atención una parte alargada, como si fuera una cola, ¿no? Se da cuenta ya, esa cola no es una cola en realidad,
es una estructura que es una prolongación del citoplasma, mire usted. Este es el citoplasma de la célula, de la neurona, y se va prolongando por acá, rodeado de membrana, por supuesto. Ya, esa estructura alargada, que parece cola, pero no es una cola, por favor, se conoce con el nombre de axón. Axón, recuérdelo. Otros autores le llaman cilindro eje, así que lo voy a apuntar por si acaso. Axón o cilindro eje, ¿no? Por si acaso. Listo, eso es lo que tienes que recordar. Soma, parte voluminosa, axón o cilindro eje, la colita para que te acuerdes. Hablemos del soma entonces. En el soma, lo primero que tienes que señalar siempre es el núcleo. ¿Sí? Porque es una célula que tiene metabolismo. Y el metabolismo está dirigido, como sabe usted muy bien, o sea, las actividades celulares están dirigidas por el núcleo. Porque en este núcleo encontramos el ADN. Y el ADN tiene la función de dar la información para que se realicen todas las funciones celulares. Así que tenemos que señalar acá su parte. Este es el núcleo, sin lugar a dudas. Esto representa el núcleo. ¿Sí? Acá lo vamos a apuntar entonces. Núcleo. No se olvide que acá se encuentra el ADN y también el ARN, por supuesto. ¿Qué más? Algo que también ya se dio cuenta usted, seguramente, son estas pequeñas prolongaciones que están en el soma. Soma es todo, pero estas pequeñas prolongaciones llaman la atención y se conocen con el nombre de dendritas. Dendritas. Como ve usted, hay numerosas dendritas. ¿Ven? Dendrita, dendrita y más dendritas que rodean. ¿Por qué es importante que recuerdes a la dendrita? Porque la dendrita es la zona por donde va a ingresar un estímulo. Tienes que recordar que las neuronas es una de las pocas células que son capaces de cambiar su función gracias a un estímulo. O sea, pueden excitarse. Esa es la respuesta. La excitación es una propiedad de muy pocas células. Es decir, yo estimulo a la célula y ella me responde de una manera específica. Esta respuesta se debe a un estímulo específico. Entonces, podrían preguntarte, ¿no? ¿Por dónde captan ese estímulo? Es por la dendrita. El estímulo es muy diverso. Puede ser un estímulo térmico, un estímulo químico, un estímulo luminoso, en fin, hay un montón de estímulos. Pero la respuesta es, ¿a dónde va dirigido el estímulo? ¿Quién lo va a captar? Es la dendrita. Lo voy a apuntar por eso. Zona de captación o de entrada, así que llamarlo, zona de entrada del estímulo. Muy diverso, existen varios tipos de estímulos, de todo hay, luminoso, químico, etcétera, térmico, pero al final tiene que entrar por la dendrita, es la zona que va a captar, entrará por ahí el estímulo. Y uno dice, ¿y la salida por dónde será? Eso vamos a comenzarlo después. Ahorita quiero que te aprendas la zona de entrada. Dendrita. ¿Qué más me llama la atención del soma, aparte del núcleo y sus dendritas? Me llama la atención también que dentro de este citoplasma, porque acá lo voy a señalar, esto representa por si acaso el citoplasma. ¿Ya? Es un citoplasma, tal como usted lo aprendió en su clase de citología. Este es un citoplasma. Es un citoplasma. Entonces recordarás muy bien que en el citoplasma existen proteínas. Y esas proteínas suelen agruparse. La agrupación de estas proteínas le van a dar la forma de un enmarañado. Más o menos así se ven los microscopios electrónicos, ¿no? Lo ven como una red de proteínas. Y estas estructuras, como una red, le van a dar el soporte característico a este citoplasma. ¿Cómo se llama esta red de proteínas que está acá internamente? Se conoce como citoesqueleto. Es el citoesqueleto. No se olvide, por favor, ¿ya? Citoesqueleto. Podrían de repente preguntarle los tipos de proteínas que conforman el citoesqueleto. Y sabemos muy bien que una de las más conocidas es la tubulina, ¿no? Pero eso ya se comentó en su clase anterior. La tubulina podríamos mencionarlo. Y otras más, por supuesto. Muy bien. Es importante que sepas que el citoesqueleto, en este caso, le da la forma característica a esta neurona. Veremos después que hay neuronas de diversos tipos, pero la forma de la neurona, prácticamente como si fuera una estrella, ¿de qué va a depender? De las proteínas del citoesqueleto, ¿no? Por si acaso lo comento.
¿Quién es el responsable de la forma estrellada de una neurona? La respuesta es las proteínas que conforman el citoesqueleto. Qué sencillo. Sigamos analizando a la neurona. Encontramos, sigamos en el citoplasma, por favor, cantidades también de mitocondrias. Y eso creo que está de más poder comentarlo, ¿no? Si nos preguntaran, ¿por qué existe tantas mitocondrias en una neurona? La respuesta es muy fácil, porque ¿cuál es la función de una mitocondria? ¿Acaso no es la producción de energía? ¿Acaso no es la producción de ATP? Y quedamos que la neurona es una célula que tiene bastante actividad celular, bastante metabolismo, y se requiere para ello obviamente bastante ATP. Entonces necesitamos más estructuras productoras de ATP. ¿Y quiénes son? Las mitocondrias, lo apunto por eso. Y las estructuras numerosas son las mitocondrias, lo voy a apuntar acá. Mitocondrias. Listo. No olvidar que las mitocondrias participan en la producción de ATP, en la producción de energía. ¿Y esa energía para qué sirve? Para hacer las actividades, pues, que voy a explicar a continuación. ¿Qué más? Así como hay bastantes mitocondrias, usted dice, la mayoría de funciones celulares dependen de proteínas, sobre todo de enzimas. Necesito, por lo tanto, estructuras productoras de proteínas, productoras de enzimas. Y eso ya sabemos que son los ribosomas. Así que dibujamos, entonces, bastantes ribosomas. Solo que los ribosomas suelen agruparse aquí, uno tras otro. Esta agrupación de ribosomas, a manera de gránulos, como se da cuenta usted por acá, increíble, ha sido pregunta de examen, en un examen de admisión de una universidad conocida. Esta agrupación de ribosomas recibe un nombre especial. Lo vamos a poner acá su nombre. Se llaman los gránulos, no porque tiene un aspecto granuloso, ¿no? Los gránulos de Nissl, con doble S. Estos gránulos de Nissl, ¿qué cosas son? Son ribosomas que se han agrupado en esta zona del citoplasma y ahí donde se producen las proteínas y las enzimas necesarias para las actividades de la neurona. Qué interesante, ¿no? Muy bien. Aparte tiene pues su aparato de Golgi, tiene también su retículo endoplasmático, todo lo que usted conoce de una neurona típica, ¿no? Obviamente no tiene centrosoma, porque el centrosoma es una estructura que participa en la división celular. Por ese motivo lo voy a apuntar por acá. No tiene centrosoma. Debería estar por ahí el centrosoma, no lo tiene, lo voy a apuntar. No presenta, no tiene, carece de centrosoma, por si acaso, por si acaso. Muy bien, y casi ya en el nacimiento del axón, porque recuerda que este es el axón, esta estructura que está por aquí, que parece un cono, le llaman por ese motivo el cono axonal, ¿no? El cono axonal, que es el origen del axón. Listo, fíjese, citoplasma, sigue por acá, citoplasma pero un poco más delgado, rodeado de su membrana, no se olvide, de color amarillo, ¿qué sería? La membrana celular. Y en el axón me llama la atención la parte final, porque en la parte final como que el axón se va ramificando. Esta estructura ramificada, y es más numerosa, solo que lo dibujó así sencillo, pero es más ramificado. Esa estructura ramificada del axón se conoce como teledendrón. Teledendrón. ¿Qué es el teledendrón? El teledendrón es la parte final del axón, ¿no? El teledendrón es la parte final del axón. Entonces, esa zona es la salida que estábamos mencionando. ¿Se acuerda que dijimos que la entrada es la dendrita? ¿Entrada de qué? De estímulos. Bueno, pues la salida es el teledendrón, y lo voy a apuntar por eso. El teledendrón es la zona de salida. ¿Salida de qué? De estímulos. Salida de estímulos. Listo. No se olvide, por favor, porque cuando hablamos de fisiología nerviosa, tienes que saber cuál es la entrada y cuál es la salida. Entrada de estímulos, dendrita. Salida de estímulos, axón, específicamente teledendrón. Entra por la dendrita, sale por el axón. Recuerda, practica con tu cuerpo. Entra por la dendrita, sale por el axón. Específicamente, ¿por dónde? Por el teledendrón. Recuérdalo bien. Muy bien. Ahora, como usted es muy curioso, muy observador, se dio cuenta que el teledendrón tiene como unas bolillas, como unos botones, ¿no? Bueno, pues estos botones se llaman así, botones. Botones sinápticos.
Lo voy a apuntar. Luego voy a explicar para qué sirve cada uno de ellos. No se preocupe. Ahorita solamente quiero que recuerdas la estructura. Las funciones lo voy a explicar después. Primero aprende la estructura. El botón sináptico es la parte final de estas estructuras como botoncitos del teledendrón. Muy bien. Y ahora quiero que se concentre al máximo en el axón, en la parte alargada. Porque algunas neuronas, tienen una cubierta alrededor de ese axón. Una cubierta. Y lo voy a dibujar por acá. Observe. Esta cubierta, así lo voy a colocar, mire usted, en realidad es una célula. Es una célula que la va rodeando y le va dando una, dos y más vueltas. Y para que vea usted que es una célula, voy a dibujar por acá el núcleo de esa pequeña célula que lo ha rodeado, que lo ha envuelto. ¿Sabe quién es esa célula? Es una glía. Así como lo ves. ¿Ves? Hay una gran neurona y glías alrededor de ella cubriéndola, como envolviéndola. Así que esto es una glía, ¿ya? Después voy a comentar cómo se llama esa glía. Por ahora quiero que sepas que esa envoltura que ha formado esa célula pequeña se conoce como la vaina de mielina. Así lo voy a colocar. Quiero que lo apuntes bien esa parte. Se conoce como la vaina o envoltura de mielina. Por si te has olvidado, la mielina es un lípido especial, es un tipo de fosfolípido, ¿ya?, que está predominando en esta célula. No se olvide, por favor. La vaina de mielina, ¿qué naturaleza química tiene? Básicamente lipídica, son básicamente lípidos. Y eso lo va a formar como una cubierta, como una envoltura. Pero, observa bien, no solamente hay una envoltura o vaina de mielina, existe por acá otro, mire, ve, siempre dando vueltas. Entonces, esta célula es otra que está rodeando en esta parte. Para que veas, ahí está el núcleo. Y así, existen numerosas glías, acá hay otras por acá, miren, que van rodeando y van cubriendo. Pero como usted es muy observador, ya se dio cuenta de algo, que existen zonas que están sin mielina, como esa zona que está por acá. Mira, mielina, mielina, mielina. Y para reforzar la idea, acá dibujo también otra envoltura de mielina. Bueno, esta estructura que está desnuda o descubierta de mielina tiene un nombre. Y esto ha sido también motivo de una pregunta de examen de admisión. Increíble. La pregunta fue así: ¿cómo se llama aquella estructura o aquella zona del axón que no tiene vaina de mielina? Ahí está. Esta zona no tiene vaina de mielina. Y se conoce como nodo, o nódulo si quiere, o estrangulación le llaman otros. Bueno, el nombre no importa, lo importante es que sepas esto. Se llama nodo o estrangulación de Rambier. Eso. Nodo, nódulo, estrangulación de Rambier. Pregunta de examen, admisión, admisión. Por ese motivo te lo estoy mencionando, porque podrían de repente volver a preguntar. Entonces recuérdalo bien. Existen zonas del axón, numerosas, mire usted, que no tienen mielina. ¿Cómo se llaman esas zonas? Los nodos de Rambier. Y para que recuerde usted, coge usted una regla o una manguera y practica así. Que esa manguera o esa regla represente el axón y que sus manos, si quiere pide ayuda de amigos, van a representar los nodos o las vainas de mielina mejor. Vaina de mielina envolviendo, vaina de mielina envolviendo. Mira que quedó en medio, aquí. Esa zona que quedó sin mielina es el nodo de Rambier. Qué interesante, ¿no? Y para completar aquí voy a dibujar, por supuesto, más envolturas o más vainas de mielina. Seguramente usted estará preguntándose, ¿no? ¿Para qué sirve esa envoltura? ¿Por qué algunas glías se dan ese trabajo de envolver el axón en ciertos puntos? Tiene que haber un porqué, ¿no? Bueno, eso también han preguntado en el examen. Ha sido una pregunta también. ¿Para qué sirve la vaina de mielina? Fue la pregunta. Una pregunta muy antigua, por cierto. Esta pregunta realmente es muy conocida en los exámenes. Si ustedes se enfrentan a un examen no muy lejano, podrían volver a preguntarle, ¿no? ¿Por qué es importante
esa vaina de mielina que se repite, mira, ve, en cantidad? La respuesta es muy sencilla. Le comento. Cada vez que una dendrita capta un estímulo diverso, térmico, luminoso, mecánico, químico, no me importa, captó el estímulo, este estímulo es transformado en una señal nerviosa eléctrica, la cual empieza a avanzar por toda la membrana de la neurona, avanza por toda la membrana. Repito, cada vez que la dendrita capta un estímulo, no importa el tipo de estímulo, el estímulo se transforma en una señal eléctrica, en una señal química, señal que va avanzando por toda la membrana de la neurona, a lo largo de la membrana. Qué interesante. Si por aquí fue la entrada, veamos por dónde es la salida. Empieza a recorrer toda la membrana esa señal química y sale por aquí, va avanzando. Y como sabe usted muy bien, quizás lo mencionamos en una clase ya muy anterior, las grasas o lípidos son muy malos conductores de las señales eléctricas. Como sabe usted, las grasas son apolares y no tienen muy buena relación con las cargas eléctricas. Y dijimos que la vaina de mielina está formado por lípidos principalmente, por fosfolípidos. Entonces son malas conductores de la señal eléctrica. Entonces, avanza por aquí la señal eléctrica, todo va avanzando muy bien, y cuando encuentra la vaina de mielina, hay una obstrucción para ella. No la deja pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Da un salto a la señal eléctrica a la siguiente zona que está acá, descubierta. Y luego encuentra otra interrupción de grasa, de mielina. Da otro salto, pues. Y así, de salto en salto, de brinco en brinco, va avanzando la señal eléctrica. Y como sabe usted muy bien, uno llega más rápido caminando o saltando. Saltando, ¿no? Entonces, esta vaina de mielina, al encontrarse presente en el axón, ha hecho que el impulso eléctrico viaja más rápido, pues, dando saltos o dando brincos. Sin vaina de mielina hubiera avanzado el impulso eléctrico despacio. Pero con vaina de mielina, el impulso eléctrico da brincos, la llamada conducción saltatoria. Recuerda bien, esta conducción, ¿cómo es? Una conducción saltatoria, dando saltos, hasta que llegó finalmente al teledendrón y permite la salida de ese estímulo. Qué interesante, ¿no? Recuerda, entrada, se conduce, salida, otra vez. Entrada, recuerda que es por la dendrita, se conduce, recuerda, por el axón. Si hay mielina, mejor todavía. Si no hay, va a conducir, pero lento, pero va a conducir. Y finalmente la salida es por el teledendrón. Tiene que practicar bien eso, entrada, salida. Entrada dendrita, salida axón, específicamente por el teledendrón. Repetimos, ¿por qué es importante la vaina de mielina en un axón neuronal? La respuesta es porque aumenta la velocidad de conducción del impulso eléctrico. Sencillo. ¿Por qué es importante esa vaina de mielina? Porque aumenta la velocidad de conducción del impulso eléctrico. ¿Cómo es la conducción? Saltatoria, saltatoria. Lo voy a apuntar acá para que no se olvide. El impulso eléctrico va de aquí, aquí y aquí, da otro saltito por acá. Siempre es así, conducción saltatoria. Por si deseas lo anotaré por acá, dando entre comillas saltos. Así para que lo recuerdes, dando saltos. Bueno, le comento. En el botón sináptico encontramos unas pequeñas bolsas aquí dentro o vesículas. No las podemos dibujar todas, pero dibujemos algunas de ellas. Estas bolsas o vesículas contienen internamente sustancias químicas que pueden ser liberadas. Es más, justo en este momento, mire usted, se ve la imagen, cómo la bolsa o vesícula está liberando su contenido. Acá se nota claramente, miren, cómo esa bolsa o vesícula está liberando su contenido.